Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles y con muchísimo gusto continuar con la disertación acerca de cómo diseñar y construir un centro de datos. Estamos emitiendo para ustedes con un verdadero gusto la quinta parte de esta serie de reportes especiales que pensamos que podrán resultar para ustedes de interés y de ayuda para tener en cuenta todas las consideraciones acerca de lo que implica la infraestructura de respaldo operativo en la integración de un nuevo proyecto para el diseño y construcción de una sala de cómputo. Continuemos pues con esta disertación. En el anterior reporte especial de la semana pasada ya empezamos a tocar e involucrarnos con todo lo que involucra la gestión de la infraestructura del centro de datos, en particular con las nuevas plataformas que representan una gran herramienta que es el Data Center Infrastructure Management, que es las herramientas que se utilizan para la gestión y el monitoreo de todas las infraestructuras de respaldo crítico en la operación de una sala de cómputo, ya que estas plataformas resultan ser la convergencia de las funciones de tecnologías de la información y las instalaciones de respaldo crítico dentro de una organización. El objetivo de la iniciativa de un DCIM es proporcionar a los administradores una visión holística del rendimiento de un centro de datos, para la que la energía, el equipo y el espacio de piso se utilicen de la manera más eficiente posible. Los softwares de las plataformas DCIM se utilizan para medir, monitorear y administrar tanto el equipo de tecnologías de la información como la infraestructura de soporte de los centros de datos. Esto permite a los operadores de dichos centros de datos operar eficientemente al mismo tiempo que mejoran la planificación para el diseño de la propia infraestructura, para su despliegue. El software DCIM se puede alojar en las instalaciones o incluso en la nube. Las herramientas de administración de infraestructura del centro de datos pueden ayudar a los administradores a localizar e identificar las relaciones entre un edificio y sus sistemas de tecnologías de la información. Por ejemplo, se pueden instalar sensores de monitoreo de energía y el hardware de soporte para medir y administrar el consumo de dicha energía tanto de los equipos de tecnologías de la información como de los demás componentes de la infraestructura, como equipos activos, como unidades, y también adicionar estar monitoreando y revisando muy precisamente la operación de las unidades de distribución precisas de energías, conocidos como PDUs, ya sean de montaje en el propio gabinete que contiene las tecnologías de TI o las unidades de posición stand-alone que se instalan para distribuir de manera masiva los circuitos de protección y distribución de energía ramificados o derivados. El mismo sistema puede analizar la efectividad del uso de energía, conocido como PUE, y la eficiencia energética del sistema de enfriamiento. Aquí tenemos una pantalla en esta diapositiva de alguno de estos sistemas, de cómo funcionan por medio de reportes remotos vía email, SMS, mensajes de audio y básicamente cómo podemos empezar a controlar una gran red de nuestros equipos instalados de la infraestructura de respaldo crítico. Pero, ¿cuáles son los beneficios de esta clase de plataformas DCIM? Estos en su gran mayoría incluyen los siguientes. Podemos contar con un mayor tiempo de actividad, el monitoreo del equipo y la generación de informes sobre los datos recopilados ayudan a una organización a determinar el estado de su centro de datos y, si es necesario, reemplazar algún equipo. La gestión de la capacidad. Las características que se encuentran en el software DCIM ayudan a las organizaciones a modelar y asignar espacio para nuevo hardware y equipo y administrar su cadena de energía. También nos ofrecen una gestión proactiva de incidencias. Las funciones de administración en tiempo real brindan a los gerentes de instalaciones información sobre el estado de sus centros de datos en la manera actual de operar y en un futuro. La gestión energética.
Las herramientas DSIM permiten a las organizaciones medir su consumo de energía para todos los equipos relacionados con las tecnologías de la información. Esta información nos ayudará a reducir el uso de energía y sus costos asociados. Asimismo, las plataformas de DSIM consecuentemente mejoran la productividad, ya que permiten a los departamentos de tecnologías de la información monitorear en múltiples ubicaciones de manera remota. Esto es extremadamente beneficioso para los centros de datos perimetrales, donde las alertas automatizadas pueden ayudar a los departamentos de tecnologías de la información a arrastrar componentes físicos y lógicos y advertir de posibles fallas en componentes individuales. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las plataformas de DSIM? Aquí vemos que en la pirámide operativa, en la base está la gestión de infraestructura, que nos ofrece proporcionar un panorama sobre la implementación de las instalaciones. En la subsecuente fila superior está la gestión de las operaciones, que nos ofrece monitorear, planificar y mejorar la gestión de dichas instalaciones, garantizar que la infraestructura cumpla con las necesidades actuales y futuras. En el tercer nivel de la pirámide operativa se encuentra el análisis de datos e informes de tendencia, el trending. Análisis de datos históricos, mejorar la eficiencia de las operaciones en instalaciones, lo que nos ofrece esta nube operativa. Y finalmente nos ofrece la capacidad al final de las tomas de decisiones basadas en toda la información recopilada. Por lo consiguiente, también debemos considerar que el DSIM, a pesar de su invaluable soporte como herramienta, incluye las siguientes desventajas. En cuanto a la seguridad, el DSIM conecta múltiples sistemas críticos entre sí, aumentando el número de puntos de entrada potenciales de intrusos no deseados. Vigilancia ambiental. Los servidores y otros equipos de tecnologías de la información que se encuentren en los gabinetes deben monitorearse cuidadosamente con sensores de temperatura para garantizar que ningún equipo se sobrecaliente. Dependiendo del entorno, esto podría resultar muy costoso. Los sistemas de las instalaciones. Es posible que los centros de datos más antiguos no se encuentren actualizados en sus equipos o carezcan de un sistema, lo que posiblemente afecte negativamente al DSIM. Por ejemplo, un centro de datos podría no contar con medición de energía de servicios públicos en tiempo real y podría tener que basar el uso total de energía exclusivamente en la emisión de la factura de los servicios públicos, representados en México por la Comisión Federal de Electricidad, lo que podría terminar costándoles más en consumo de energía. De la misma manera, la falta de sensores de temperatura en equipos más antiguos puede significar que la organización tenga que invertir en equipos más nuevos o actualizarlos. Revisemos ahora cuáles son los componentes del DSIM. Existen básicamente 6 componentes de la arquitectura de un DSIM. La arquitectura física, un catálogo de materiales, la capacidad de planeación, la capacidad del manejo de cambios, la gestión de cambios o control de cambios, la integración de softwares y el análisis de todos los datos recomendados. Empecemos a orientarnos a las posibilidades de empezar a utilizar una herramienta de DSIM. Una estrategia sólida es que una organización implemente los DSIM en fases en las que comienza con lo mínimo y actualiza la funcionalidad en pequeños pasos. La implementación de los DSIM de esta manera mantiene el proceso de migración de una manera menos compleja. Por ejemplo, una organización puede pasar de crear hojas de cálculo a implementar softwares automatizados de gestión de activos dentro de su propio centro de datos. A partir de ese momento, puede trabajar en la adopción de otros aspectos del DSIM, como la capacidad, la potencia y el medio ambiente. Bajo estas circunstancias y las herramientas DSIM, ¿cómo podemos diseñar un centro de datos? Cuando una empresa decide diseñar y construir un centro de datos, el enfoque natural está en el diseño y la construcción de la instalación. Pero los grandes líderes de tecnologías de la información también deben considerar la infraestructura que entrará a formar parte en la instalación para validar de una manera
virtual y proverbial su proyecto de forma muy eficiente. Realmente no existen estándares requeridos o obligatorios para el diseño o la construcción de cualquier centro de datos, ya que estos recintos están destinados a irse adaptando a las necesidades que son únicas para cada centro de datos y las empresas en general, y no al revés. Sin embargo, el propósito principal de cualquier estándar es establecer una plataforma común de mejores prácticas. Existe una variedad de estándares actuales para el diseño y construcción de centros de datos, y una empresa puede incorporar uno o más de estos estándares o normatividad o partes de dichos estándares en un proyecto para su construcción de su centro de datos en particular. Dichas normas ayudan a garantizar que se preste la atención adecuada a estos factores, que los primordiales son el diseño conceptual, que involucra la distribución y planificación del espacio, requisitos para la construcción del inmueble, problemas de seguridad física, componentes internos de los edificios, por ejemplo, los sistemas mecánicos de los aires acondicionados, los sistemas eléctricos, los sistemas de plomería y drenaje y los sistemas de seguridad contra incendio y la seguridad perimetral que ya analizamos previamente en nuestro reporte en la semana pasada. Las operaciones y los flujos de trabajo que esperamos en las diferentes cargas de trabajo que desarrollará la tecnología de la información y sobre todo la planificación exitosa de las actividades de mantenimiento de manera proactiva. A continuación, presentamos solo algunos de los principales estándares de diseño e infraestructura de centros de datos. Estándar de Tier o nivel del Uptime Institute. El Uptime Institute Tier Standard se centra en el diseño, la construcción y la puesta en marcha del centro de datos y se utiliza para determinar la resiliencia de la instalación en relación con 4 niveles de redundancia y confiabilidad. ¿Qué son los niveles de centro de datos? Los niveles del centro de datos son un sistema creado por el Uptime Institute para describir la disponibilidad de recursos de infraestructura en una instalación. El Uptime Institute es una división del Grupo 451, quien desarrolló el estándar para conseguirlo mediante el esfuerzo de una certificación que define lo que se requiere para garantizar que los centros de datos cumplan con las demandas comerciales de una organización. El sistema de escalonamiento entró en vigor a mediados de la década de 1990, lo que hace que elegir el diseño y la construcción de un centro de datos, ya sea público o privado, sea mucho más fácil cuando se trata del tiempo de actividad y la disponibilidad previstos. Existen 4 niveles clasificados por números romanos, desde el nivel 1, el diseño del centro de datos más básico que cumple con los requisitos básicos del instituto, hasta el nivel 4, el diseño del centro de datos más tolerante a fallas y disponible. Debemos tener en cuenta que solo se permiten las letras romanas. Cualquier centro de datos que se anuncie con números arábigos, nivel 3 por ejemplo, debe revisarse, ya que podría no estar certificado por el Uptime Institute. A medida que aumentan los niveles de nivel, las organizaciones deben realizar mayores inversiones para cumplir con los criterios de certificación. Las organizaciones deben preparar una evaluación de riesgos que equilibre y balancee el riesgo empresarial con el costo y utilizarla para decidir qué nivel es el adecuado para ellos. El Uptime Institute tiene su propio grupo de servicios profesionales que pueden ayudar a las organizaciones a preparar tales evaluaciones y luego proporcionar ayuda y soporte para diseñar la instalación de una manera efectiva y correcta. ¿Cuáles son los factores considerados para la clasificación de niveles de centros de datos? El nivel 1 o primer nivel, compuesto por una ruta única para la distribución de energía y refrigeración sin componentes redundantes, proporciona un 99.671% de disponibilidad. El segundo nivel, creado por una única ruta para la distribución de energía y enfriamiento, con componentes redundantes que proporcionan una disponibilidad del 99.741%. El tercer nivel,
formado por múltiples rutas de distribución de energía activa y enfriamiento, pero solo una ruta activa tiene componentes redundantes y se puede mantener simultáneamente, proporcionando una disponibilidad del 99.982%. Y en top de la gama, el cuarto nivel, integrado por múltiples rutas de distribución de energía activa y enfriamiento, tiene componentes redundantes y es completamente tolerante a fallas, brindando una disponibilidad del 99.995%. El Uptime Institute evalúa una instalación de centro de datos o sus documentos de diseño antes de permitir que cualquier organización reclame una clasificación de certificación de nivel. Dicha certificación de nivel de documentos de diseño verifica los documentos de diseño de una organización con respecto a los criterios establecidos por el Uptime Institute y luego otorga una clasificación de dicho nivel basada en esa información. La certificación de nivel de la instalación construida garantiza que la instalación se haya construido con precisión con base a los diseños preaprobados en la etapa de diseño, según esos documentos presentados al Uptime Institute para su revisión. Finalmente, la certificación del nivel de sustentabilidad operativa TCOS mide la capacidad de una instalación para operar y cumplir con los niveles esperados de disponibilidad y eficiencia. Todas las instalaciones con una clasificación de nivel se enumeran en el sitio web o se listan en el sitio web del Uptime Institute. Actualmente existen más de 1,700 certificaciones en 98 diferentes países a nivel global. La certificación ANSI TIA 942-B. Esta norma implica la planificación, el diseño, la construcción y la puesta en marcha de los oficios de la construcción, así como la protección contra incendios, la tecnología de la información y el mantenimiento. También utiliza 4 niveles de calificaciones de confiabilidad implementados por profesionales certificados por VIXI. La certificación europea serie EN 50600. Esta serie de estándares se centra en el diseño de cables y redes de tecnologías de la información y tiene varios conceptos de redundancia y confiabilidad de infraestructura que se basan libremente en el estándar de nivel del propio Uptime Institute. Hasta aquí dejamos la revisión de la quinta parte de nuestra serie de 10 reportes especiales sobre el diseño y construcción de centros de datos. En particular, seguiremos avanzando en la revisión tanto de las mejores prácticas como de las diferentes normas que atañen a estos menesteres de las actividades más eficientes y mejor calificadas para el diseño y construcción de centros de datos clase mundial.